Definitivamente, el Perú necesita que no sigan gobernando improvisados, que han hecho de la política un vil negociado culpable, que han hecho de la política una repartija y del Estado una repartija. El APRA plantea al país un proyecto de renovación generacional, es cierto, pero también soportado por 100 años de historia, por un conjunto de técnicos destacados en el mundo público y privado, y además lo combina con un equipo político de primer nivel. El día de ayer hemos hecho incidencia en este primer debate sobre los temas de seguridad ciudadana, planteando la necesidad del shock de seguridad que implica incrementar el número de policías, que implica la construcción de penales, que implica la utilización de la inteligencia artificial y la tecnología, que implica necesariamente penas más severas con aquellos que traicionan al pueblo, como lo hemos planteado, la cadena perpetua para jueces, fiscales, policías, militares, personal del INPE, altos funcionarios que se coludan con las bandas criminales. Nos sirvió también para plantear una política clara anticorrupción. Toda empresa que deje obra pública abandonada no volverá a contratar con el Estado. Toda empresa que tenga directivos sentenciados por corrupción no va a volver a contratar con el Estado. Y además le hablamos a la macro sur y hemos prometido, y reitero acá, que el APRA en su tercer gobierno va a ser el gasoducto sur peruano. Hemos planteado, sin duda, la necesidad política también, y además humanitaria, como se han hecho en otros países, de establecer que tiene que haber justicia para los deudos de los cientos de miles de peruanos fallecidos por la mala gestión de la pandemia. Y por eso planteamos definitivamente una comisión investigadora de los fallecimientos en la política sanitaria, que en nuestra perspectiva fue genocida durante el gobierno del señor Vizcarra. Hemos planteado también una política para hablarle a la juventud, entendiendo que el asunto de la seguridad no solamente es un tema punitivo, no solamente son medidas de castigo, sino también es entender que habrá violencia en las calles mientras aún exista hambre también en los hogares peruanos. El combate fundamental contra la miseria, contra la falta de oportunidades, y potenciar definitivamente un programa agresivo de becas, llegando a la posibilidad de que Beca 18 se amplíe hasta 50.000 becas, llegando a la posibilidad además de un gran programa nacional de becas para que los hijos del pueblo puedan estudiar en las mejores universidades del mundo, como lo hizo China, como lo hizo la India. Pero todo esto, algunos podrán decir, no se puede hacer sin un equipo solvente detrás. Y por eso quería presentarles algunos solamente de los que estamos impulsando este proyecto en favor del Perú, compañeros apristas y no apristas, que estamos construyendo esta agenda social, o que hemos construido esta agenda social, y brevemente quisiera presentar a los que están el día de hoy presentes. En el tema, por ejemplo, de trabajo, nos acompaña Jorge Villasante, ex ministro de Trabajo. Compañeros, unas palmas para él, presentación. En el tema, voy a leer a los que son técnicos no candidatos, primero, ¿no? Porque hay aquí muchos del equipo técnico que también son candidatos. En el tema de salud, nuestro amigo José Calderón, ex viceministro de Salud, por favor. En el tema de relaciones internacionales, el embajador Gustavo Otero. Muchas gracias por estar acá. En el tema también de la agenda laboral, el ex secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, Elías Grijalva, que también está presente acá con nosotros. En el tema de reforzar IRTP, que es otro de los grandes asuntos que hay que hacer también, Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas, está acá presente. La agenda agraria, representada hoy día aquí por Víctor Vizcardo, coordinador de diferentes gremios agrarios en el Perú. El general en situación de retiro, Luis Vera Irena, es director general de la policía, nos acompaña aquí también, muchas gracias.
Sobre el tema también de seguridad, el criminólogo Sebastián Flores Martín está acá presente. También desde la perspectiva civil en el tema de seguridad, François Novaro Ríos está acá presente, abogado. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, Carlos Pando, el jefe de APSI, está acá presente también. Haremos de 450.000 a 1 millón de viviendas sociales en el Perú. Está el arquitecto Luis Canepa acá presente, que liderará esa política. Para que vuelvan los números ejecutores y la política económica popular, Víctor Cárdenas, el economista, está acá presente. La lucha contra la corrupción será absoluta y frontal en el gobierno del APRA. Pero antes tenemos que entender que para esto necesitamos aplicar también la inteligencia y la tecnología, y nos acompaña Jimmy Rodríguez, experto en estos ámbitos aquí presente. Gracias por estar acá. Con amplia experiencia en el sector público. La lucha contra la corrupción, como he dicho, será una de las banderas del APRA y una de las grandes lideresas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino político, discursivo. Mónica Yaya, candidata al Senado Nacional con el número 3, está acá presente. Reiteramos que el asunto de la salud, la pronta atención, que es algo de los temas que vamos a explicar muy pronto, estoy seguro, nos acompaña la doctora Elsa Mantilla, que además es candidata al Senado Nacional con el número 5. Vamos a reformar el sistema de justicia, particularmente con una incidencia potente sobre el INPE, sobre la reforma penitenciaria. Nos acompaña aquí el candidato al Senado Nacional, José Pimentel, con el número 6. Muchas gracias por estar acá. El APRA va a ser la mejor política social y en eso será protagonista Claudia Espinosa, doctora en gestión pública, candidata al Senado Nacional con el número 7. Vamos a potenciar la reforma del sistema de justicia y para eso necesitamos amplia experiencia. Moisés Tamini del Valle, candidato al Senado Nacional con el número 10 que está presente. Experiencia que se necesita desde el punto de vista de lo público, pero también desde el punto de vista del esquema privado, y para eso también, como profesor universitario, además exnotario, el doctor César Bazán Navera, con el número 12 del Senado Nacional, nos acompaña, será uno de los puntales en el tema del reforma del sistema de justicia. La educación será fundamental y nos acompaña aquí Marina Chuquilín, candidata al Senado con el número 21. Muchas gracias por estar acá presente también. Lo mismo la agenda laboral. Gladys Angulo está acá presente, candidata al Senado Nacional con el número 23. En el gobierno del APRA vamos a tener una posición auténticamente nacionalista. No vamos a permitir que se deprede el mar peruano. Y para eso, y para la agenda de la pesca en el Perú, Freddy Gilardi, que está acá con nosotros, candidato al Senado Nacional con el número 26. En Senadores Lima, uno de los grandes temas tiene que ser la inversión y los puertos. Y nos acompaña un especialista, además en comercio exterior, Javier Labarte, que es candidato al Senado Regional con el número 3. Muchas gracias por estar aquí. Si algo quiero ser es el candidato de la educación en el Perú, de los maestros, de los universitarios. Y nos acompaña aquí Rocío Valencia Aya de la Torre con el número 4, candidata al Senado de Lima. Nadie puede hacer una mejor política social que el APRA. Nos acompaña aquí además Zoila Bocángel, la candidata a diputado por Lima con el número 1, cabeza de lista, aquí presente. El APRA tiene el mejor equipo técnico de esta elección por lejos. Es como comparar la Copa Perú con la Champions League. Y además, los ministros que hemos tenido y están acá formando parte de este impulso, como Jorge Díaz Ante, no tienen denuncias
en su haber, están limpios. Como está, INPE tuvo una gestión extraordinaria en 2 carteras. Mi querida compañera Lidia Vilches, ex ministra de Ingreso de la Mujer. Va a haber la primera mujer en esta esfuerzo que vamos a hacer. Porque la seguridad ciudadana necesita también reformas concretas. Está Cielo Padilla con el número 13, candidata a diputada en la metropolitana. Vamos a impulsar la titulación en el Perú y de ese tema va a hablar bastante Rosa Bazán, candidata a diputada por Lima con el número 15. Ahí te he dicho que combatir la corrupción no solamente es hablar de los corruptos, sino también de los corruptores. Y que vamos evidentemente a defender a las familias peruanas de determinados abusos. Abusos en el costo de los medicamentos. Abuso, por ejemplo, y hay que decirlo, en el esquema previsional en el Perú. Abuso también hay que decirlo en el costo del crédito financiero en el país, que es uno de los más altos de América Latina. Y para hablar sobre eso y para plantear alternativas normativas sobre eso está Reinaldo Díaz Arizmendi con el número 18, candidato a diputado por el número 18. Impulsando marcos normativos específicos sobre el tema de educación, nos acompaña Fiorella Muedas, candidata a diputada por Lima Metropolitana con el número 21. Muchas gracias. La agenda joven será fundamental para nosotros y nos acompaña mi querido amigo Edson Grijalva, que va con el número 22 a la Cámara de Diputados de Lima Metropolitana. Y como no solamente tenemos que entender el asunto de la seguridad como un tema punitivo, sino también, como lo dije ayer en el debate y le hablé a ti, amigo policía, y no solamente a los oficiales, sino a los suboficiales, impulsaremos marcos normativos para los suboficiales de la PNP a través de Alberto Uculmana, candidato al diputado por Lima con el número 24. Ana García puso en el debate público el tema de la NEME en el 2018 y muchos no le hicieron caso. Luego ha sido portada en diferentes diarios para hablar sobre soluciones de eso que se pueden impulsar desde el legislativo, que lógicamente también tendrá un correlato de coordinación con el ejecutivo. Rosario Toledo, candidata a diputada con el número 25. Anoche le hablé a los transportistas y le dije que haremos un gran programa nacional de crédito, entre otras cosas, especificando para la renovación de sus flotas y cambio de matriz energética para hacerlas ambientalmente más amigables. Martín Osores, con el número 28, está acá presente, que nos va a apoyar en este impulso. Me preguntaron sobre el asunto de salud mental. La salud es un tema amplio. Vamos a incrementar 0,5% año a año en el tema de la salud. Y evidentemente, parte también de ese esquema pasa por espacios no atendidos, como la salud mental, pero por otros espacios no atendidos, como las enfermedades raras. Luis Fernando Lindo, que es candidato al Parlamento Andino con el número 3, justamente, está acá presente con nosotros y es especialista en enfermedades raras. Además, está con nosotros Adriana Torres, viendo la agenda laboral, candidata a diputada por Lima con el número 29. Han dicho acá que el APRA, dentro de la reforma de justicia, también hará una reforma en la justicia intercultural, dándole una mayor autonomía y un mayor peso. Y nos acompaña para eso Luis Alberto Pacheco Mandujano, candidato a la Cámara de Diputados por Lima, en el número 30. También me refería a los soldados y obviamente el personal militar, no solamente del ejército, también de la marina, también de la aviación. Y para legislar en favor de ellos está Carmen Purizaga, candidata a diputado por Lima Metropolitana con el número 31. Fue jefe de Crofopri de la Macrosur y además va como candidato con el número 1 al Parlamento Andino, Enrique Melgar, que se va a encargar del tema de vinculación desde la perspectiva del gobierno del APRA. Para legislar sobre el tema de educación y salud también, y con un enfoque andino,
Nos acompaña María Isolina Cárdenas con el número 2 al Parlamento andino. Sobre el tema de integración, justamente, haciendo hincapié en el espacio andino, está Gloria Martel con el número 4, presente aquí, muchas gracias. Pilar Segovia nos acompaña para hablar de educación y medio ambiente también en esta campaña, candidata con el número 8 al Parlamento andino. Además, para legislar sobre la integración andina está Luz Evarista Vega, candidata al Parlamento andino con el número 14. Nos acompaña también como candidata con el número 29, mi querida amiga Ruth Sánchez Ferro. Para la agenda laboral que tenemos que tener de impulso sobre los temas agrarios en Ica, que es una región tan sensible, está Martín Iglesias acá presente, candidato a diputado por Ica con el número 4. Por favor, vamos para él. Está construyendo un gran frente social con el que firmaremos algunos acuerdos concretos en Amazonas, justamente. Marco Heredia, candidato a diputado con el número 3, que está acá presente también. Yo creo muchísimo en que hay que darle a determinadas zonas del país propuestas específicas. Y hemos hablado del gasoducto surperuano. Y hemos hablado en otras ocasiones del puerto de Eten, por ejemplo, el puerto de Corillo, Eten en el norte, Corillo en el sur. Y aquí, en San Juan de Lurigancho, nosotros estamos diciendo que ampliaremos la línea 1 hasta Icamarca, del metro de Lima, que además vamos a hacer un hospital, particularmente en San Juan de Lurigancho, del nivel que merece, y que vamos a abrir el debate de la provincialización de San Juan de Lurigancho. Y para defender parte de esa agenda, candidata por San Juan de Lurigancho al Parlamento andino con el número 6, Erika Anticona Ames, aquí presente. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, mis queridos amigos y compañeros que están acá presentes el día de hoy, señores de la prensa. Reitero, la agenda social que el APRA defiende se basa sobre la seguridad, sobre la generación de 3,5 millones de puestos de trabajo. Se basa además sobre la profundización de los derechos sociales, particularmente salud, educación, pero también vivienda. Se basa en la lucha contra la corrupción y se basa también en la reforma del Estado, de la cual ayer empecé a hablar, a pesar que había pocos segundos. Vamos a corregir, vamos a replantear la departamentalización de Toledo, que ha generado grandes monstruos de corrupción, y vamos a apostar por un nuevo dibujo de la descentralización, que será naturalmente progresivo, impulsado en una primera etapa por las mancomunidades, para luego abrir el debate para ir hacia un mejor dibujo de la centralización, el que históricamente hemos defendido, el que está inspirado en Manuel Purnal Vidal, por cierto, que es una descentralización más transversal. Este es el equipo que nos acompaña. El APRA le ofrece al Perú un recambio generacional, pero 100 años de historia que nos respaldan desde atrás. Muchas gracias, muy amable. Quedo atento a cualquier pregunta, señor. Candidato, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ahí para RTP. Por favor, para que nos pueda brindar la información, porque en base a lo que usted ha presentado el día de hoy, parte de su directorio técnico que conforma su partido, también se ha dado a conocer las últimas encuestas, por ejemplo, a través del CPI, que se mostró en exclusiva también para RTP, que usted figuraba en la lista de otros con el 4.2%. Esto fue previo al debate presidencial. ¿Cómo usted podría en todo caso indicar que esta situación va a cambiar después de esto, y teniendo en cuenta que son justamente los mismos ciudadanos que van a votar y van a elegir al próximo candidato presidencial? Muy bien, dos cosas. Primero, históricamente, las encuestas siempre han tenido con el APRA una dificultad en la identificación de su voto. En el marzo 11, 12, 13, no recuerdo la fecha, del 2006, desmiéntame todos, pero el presidente García tenía 6.5%. Terminó en 25%. Creemos que hay, digamos, temas metodológicos o lo que fuese, pero hay siempre una dificultad para medir de parte de las encuestadoras el voto aprista, que creo que hoy día incluso, o ayer incluso,
era un poco superior, ¿no? Primero. Segundo, que según estas mismas encuestas, que creo que en eso tienen algo de razón, incluso creo que se quedan cortas, el 53% de los peruanos no había definido su voto hasta hace 4 días, creo. Yo creo que es más. Yo creo que debe bordear el 60%, por lo que converso con la gente. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que la ciudadanía no ha estado en modo elecciones. Recién está poniéndose en modo elecciones a partir del 23, o sea, a partir del primer debate. Y en adelante seguirán hasta el 12 de abril en modo elecciones. Una parte empezará a decidir estos días, otra parte decidirá la última semana y otra parte decidirá los 2 últimos días. Quizás una parte final decida en la cola de la votación. Por lo tanto, si el que puntea las encuestas, o la que puntea las encuestas, depende de la encuestadora, tiene 10 o 11%, con 60% de gente que aún no ha decidido, creo que la elección está absolutamente abierta para todos. Y creemos que ayer ha sido importante, porque gran parte de la población ha podido ver por primera vez la propuesta del APRA y el candidato del APRA. Creo que eso va luego a redundar en que vamos a empezar a generar una expectativa mayor y seguramente empezaremos una subida que nos permita tener un gran resultado el 12 de abril. Gracias. Candidato, ¿cómo está? Para exitosa. Usted ayer en el debate ha señalado que en medio de su lucha para combatir la inseguridad ciudadana va a construir entre 12 a 24 penales. Y algunos especialistas han calificado su propuesta como populista porque uno no se cuenta con el presupuesto y con el diagnóstico previo de la construcción. ¿Cuál es su postura? Primero, que he mencionado claramente que vamos a incrementar en más 150% el presupuesto para la inversión en seguridad. Segundo, que hablando de 12 a 24, 7 están ya, se supone, en vías de construcción. El penal de Ica no lo acaban porque hay corrupción, incapacidad, etcétera. Hay que acabar los que ya están en camino. Pero adicionalmente creo que hay que construir más. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad que está descrita por el Tribunal Constitucional hace años, que hay hacinamiento en los penales. Hay en los penales actualmente 110.000 reos y la capacidad instalada es de 44.000. Es evidente que necesitamos un shock de construcción agresivo de penales en el país. Nosotros hemos hecho 10.000 kilómetros de carretera, la línea 1 del metro de Lima, hemos construido gran obra. Creo que hacer 12 cárceles en 5 años o 24 cárceles en 5 años no es para nada difícil. Naturalmente tenemos que hacer una reasignación en el presupuesto de algunas cosas, tenemos que hacer crecer el país para destinar más recursos para la seguridad. Planteé algo bastante concreto, lo primero que vamos a hacer con la bancada parlamentaria del APRA, que sabe gobernar en minoría, como lo hizo en 2006. En 2006, la compañera Vilches fue parlamentaria. No éramos ni siquiera la primera minoría, éramos la segunda minoría. La primera minoría era Humala, tenía 47 parlamentarios. El APRA llega con una agenda concreta al país, va a poder orientar justamente las leyes que se necesitan desde el Parlamento, y una de las cuales va a ser una de las primeras, tiene que ser un gesto concreto con la gente. Yo creo que ese gesto concreto tiene que ser reducir el presupuesto del Congreso a la mitad. Cuando el APRA era numéricamente importante, el presupuesto del Congreso era de 350 millones de soles, hoy día es de 1.700, me parece. Yo creo que necesitamos reducirlo a la mitad, son 800 millones de ahorro por año, por 5, por 4 ya son más de 3.000 millones, que los podemos inyectar directamente en el tema de la seguridad. Por lo tanto, además hay otra cosa, hay un dato. Cuando gobernaba el APRA había 100.000 millones máximo de presupuesto anual. Hoy día hay 250.000 millones de presupuesto del Estado. Y no se hacen hospitales, no se hacen las grandes obras que el Perú necesita, no se hacen carreteras, no se hacen defensas ribereñas, pistas, veredas, etc. Así que construir 12 o 24 cárceles para el APRA no va a ser ningún problema. Muchas gracias. Señores de la prensa, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. El APRA plantea seguridad con oportunidades para todos. El APRA plantea renovar la política en el Perú, pero lo hace desde una perspectiva de un partido histórico con 100 años de trayectoria y defensa de la democracia y con un gran equipo técnico que lo respalde. Muchas gracias.